Ignacio Estampa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias, es un placer. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, exfiscal anticorrupción, encargado en su día de la investigación del caso Tándem, el caso Villarejo, acaba de publicar El complot con la editorial La Esfera de los Libros. Es un libro en el que usted cuenta cómo vivió todo este caso, todo lo que pasó, todo lo que le pasó a usted, que no fue poco. Lo primero que quiero preguntarles, la verdad siempre es una. Su verdad es la verdad. La verdad de lo que me pasó, sí. Es esa, después de documentar y de contrastar todo lo que ocurrió. Pero luego hay más verdad, que es la que me ocultan desde la Fiscalía General del Estado, porque no toda la información me la dan. Por eso estoy litigando en los tribunales, por obtener toda la información. Pero lo que se difundió en los medios, con este libro se aclara. Y esa es la verdad. No es una opinión personal. De hecho, en el libro utilizo una... iba a decir una técnica, pero yo no soy escritor. Lo que intento hacer es dar datos, dar información. Creo que solamente falta esa que le digo. Y es una forma de decirle al lector: interpreten ustedes, junten ustedes todas las piezas del puzzle y lleguen ustedes a una conclusión. Por eso yo no opino, no hago valoraciones, sino que hago un diagnóstico de lo que pasa, planteo todos los factores que intervinieron y, es más, de hecho el libro en algunos momentos del segundo tercio es profuso en detalles, por eso, porque es todo contrastado. Vamos a ubicar a los oyentes poco a poco en qué pasó en este caso, qué le pasó a usted en este caso. Lo primero de todo, a usted le cae un caso enorme, que es el caso Tándem. Bueno, se fue convirtiendo en algo enorme cuando usted era, no vamos a decir un fiscal joven, que también, pero que no era, digamos, una gran figura de la carrera fiscal en ese momento. Sigo siendo joven y sigo sin ser ninguna figura de la carrera fiscal. O sea que, fuera bromas, cuando a mí me asignan el asunto, como cualesquiera otros, y a otros compañeros en la Fiscalía Anticorrupción, te llama el jefe y te dice: te voy a asignar esto, va a haber una reunión la semana que viene para hablar del comisario y el asunto lo vas a llevar tú. Y a partir de ahí ya se va creciendo el tema y hasta lo que ustedes más o menos saben, porque tampoco saben todo, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué pensó en ese momento, cuando le cayó lo que terminaría siendo el caso Villarejo? Pues Aimar, lo primero que pensé fue: ¿por qué a mí? Sinceramente. ¿Y tiene respuesta? No, y es una de las incógnitas que dejo en el libro. Yo en el libro explico muchas de las cosas que se publicaron, porque yo no doy ninguna información nueva del caso Villarejo, por una razón muy sencilla, y es que yo no puedo revelar nada derivado de mi profesión, no puedo aportar ningún dato de carácter reservado, salvo todos aquellos que ya se han publicado de una u otra forma, a través de sentencias, porque una de las condiciones que yo puse para el libro fue que no se podía publicar hasta que no se dictara la primera sentencia del caso Villarejo. De hecho, utilizo lo que se dice en esa primera sentencia, aunque no sea firme, para contextualizar todo lo que ocurrió, porque hay muchas vicisitudes que tienen mucha importancia. Y después dije, bueno, este asunto, ¿por qué me lo han asignado? Me puse a mirar en internet y cuento las anécdotas y utilizo esa primera reunión en la que a mí se me asigna el caso y la puedo contar porque está también publicada. Está publicada a través de la declaración de las personas que visitaron la Fiscalía Anticorrupción en aquel juicio. Está consignada en la sentencia. Una de las personas que acudieron, David Vidal, lo ha publicado también en un libro suyo. Por tanto, yo me voy a servir siempre, con respecto al caso Villarejo, de lo que ya se conoce, pero le voy a dar el contexto real y voy a informar correctamente de lo que pasó. Veo que va muy con el freno de mano echado para que no le puedan pillar en ningún renuncio. No, pero es que lo tengo muy claro. No es que lleve el freno, es que tengo muy claro lo que puedo hacer. Yo soy fiscal. Y tengo un absoluto respeto por mi profesión y por la de mis compañeros. Y sé perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo digo en el preámbulo. Miren, lo importante de este libro era encontrar la forma de explicar tantas cosas al lector cuando el lector está tan confundido, y lo tengo que decir y lo explico en el libro, por un sector de los medios de comunicación, y que a su vez puede o no estar confundido
por la información que se le dio por parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado de aquel momento, en concreto de Dolores Delgado, y también de Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general. Entonces no es que lleve el freno echado. Hay una parte del libro que tiene que contextualizar lo que a mí me pasó, que es el caso Villarejo, en el cual tengo absolutamente claro que nada de lo que yo conozca por razón de mi cargo se puede contar, y es un respeto escrupuloso que tenemos, y luego narro lo que me pasó, que me pasa como ciudadano, como un ciudadano investigado que simplemente ejerzo como fiscal y que tengo un concreto aforamiento y que por eso lo puedo explicar. Habrá muchos oyentes diciendo, ¿pero qué le pasó? ¿Pero qué Vale, le pasó? bien, si vamos a llegar a ese punto, pero antes vale. me interesa ir poco a poco. Yo le contesto a usted lo que usted me diga. Para ir metiéndonos en su cabeza, en cómo vivió aquellos primeros meses de la investigación de Tándem, cuando empiezan los registros. Sí. ¿Usted qué iba viendo ahí? Bueno, nosotros, antes me ha preguntado, ¿qué pensó? Primero que pensé, ¿por qué a mí? Y segundo pensé, no había otra cosa. Porque automáticamente... Este marrón que claro, me está ahí cayendo. como cualquier ciudadano, pues habíamos oído hablar del comisario Villarejo, ¿no? Y sabíamos que aparentemente había intervenido en algunos casos que estaban judicializados, ¿no? Aparentemente escandalosos, ¿no? Yo, de hecho, antes de la reunión me puse a mirar en internet a ver qué cosas había para un poco saber a qué podía tenerme, pero rápidamente lo dejé porque dije, no, déjate de contaminarte, ¿no? Pero es evidente que cuando ya se produce la entrevista y nos cuentan qué es y nos dicen que hay un proyecto concreto, que es un proyecto de Guinea de 5 millones de euros, que tiene por objeto manchar a uno de los supuestos herederos de Teodoro Obiang a cambio de mucho dinero, y que ese dinero aparentemente se mueve por el extranjero, y nos dicen, esto es la punta del iceberg, desde luego lo que pienso es que el asunto va a ser mayúsculo, y le pido al jefe, a Manuel Moix, que es el que me asigna el caso, que ponga a otro compañero, porque en la Fiscalía Anticorrupción lo normal es que se lleven los casos entre 2 y 3, ¿no? Entonces, desde el primer momento, aunque solamente me lo asigna a mí, yo ya voy contando con Miguel Serrano, que es el otro compañero al que al final nombra para tomar las decisiones, aunque las firmo yo solo, pero son conjuntas. Y pronto, yo creo que esto me lo asignan el 27 de abril y el 10 de mayo ya le nombra a él. Sabemos que vamos a encontrar mucho. Se hace un trabajo extraordinario por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y en noviembre podemos presentar una querella. Y claro, cuando entramos en su casa y abrimos la caja fuerte y nos encontramos aquella fonoteca de todas las modalidades de los últimos 30 años, pues es cuando definitivamente dijimos, esto es tan grande como podíamos imaginar. Hay un punto de fascinación cuando alguien descubre que existe un personaje como Villarejo, un malvado tan malvado, un personaje tan de película. Bueno, es que nosotros lo hemos visto muy de cerca. Fíjese, ese personaje... se da la circunstancia de que eso sí lo narro en el libro, que no teníamos su cara. Es decir, cuando se prepara un operativo de este nivel, a nivel policial, y se localizan los objetivos para proceder a las detenciones y a los registros, nosotros no teníamos una foto de Villarejo. Ni siquiera ustedes, ¿eh? No, quiere no. decir, Nosotros como no. policía tenía que tener una ficha policial. No había cara. Siempre salía la imagen de él con una carpeta y con una boina, la que se hizo viral, ¿no? Pero no la teníamos. Estaba perfectamente localizado por los movimientos de la vivienda, ¿no? Pues como con el resto de objetivos. Pero eso era una particularidad. Luego, la persona de José Manuel Villarejo, pues es una persona, sí, que tiene mucho halo de misterio, tanto en sí mismo como el que él se da. Yeah. Pero yo creo que conseguimos no conocerle, pero sí interpretarle bastante, Miguel Serrano y yo. No en vano, estuvimos, por lo menos yo, Miguel ha estado como 7 años o así, pero yo he estado 4 años y medio, y en esos 4 años y medio, o 3 años y medio, 4 años y medio en la Fiscalía, 3 años y medio con el caso, le he registrado su casa 2 veces, le he registrado su celda, entonces he llegado a interpretar el personaje, porque en la mayoría de sus escritos y en sus alocuciones, estamos acostumbrados a oírle lanzar muchos mensajes, amenazas veladas. Nosotros sabemos interpretarle de forma que creo sinceramente que no todo el mundo es capaz de interpretar, porque como luego nosotros lo hemos visto en muchas facetas, a veces le interpretamos al revés de lo que dice. Él le reta a usted durante un... Constantemente. Él, no, a mí no, nos reta. A todo el mundo. No, yo hablo de Miguel Serrano y a mí, que somos
los que le tuvimos enfrente ese tiempo, y hablo durante el tiempo que yo estuve, que luego han estado más tiempo con él. Pero en el tiempo en el que estuvimos, que fue el momento de la detención, el momento de registrar en su casa, el momento en el que llega, que eso lo narro también en el libro, y desarrollamos desarrollé un podcast, una entrevista de un podcast del País de los Demonios fantástico de Álvaro de Coza, Llevar la Marca, que les recomiendo que escuchen. Y es cómo le vemos por primera vez, las reacciones que tiene y la evolución que hay. Le hemos llegado a interrogar en la prisión de Extremera. Es decir, hemos hecho muchas cosas diferentes a lo que es nuestro trabajo habitual con él, porque el asunto es diferente a cualquier otro y él probablemente pues sí sea diferente a cualquier persona que hayamos podido conocer. ¿Villarejo es único o es el único Villarejo al que conocemos? Quiero decir, puede que haya otros policías de un perfil similar que no conozcamos. No tengo ni idea, pero como él es único. ¿Le deslumbró? No, en absoluto. No me ha deslumbrado. Yo no sé si le he pedido, no sé cuántos años de prisión le he pedido. No me puede deslumbrar una persona así. No, sí que me parece una persona muy inteligente. Lo digo también en el libro. A nosotros nos parecía una persona muy inteligente, con un don de gentes extraordinario, un poco desleal. Porque claro, él utilizaba la estrategia de que somos amigos, confianza, pero te está grabando, ¿no? Porque ha grabado a todas las personas con las que ha estado, ¿no? Incluidos amigos suyos absolutamente probados, ¿no? Pero él a nosotros nos ha despreciado, no menosvalorado, sino nos ha despreciado. El otro día he visto en un reportaje de televisión que nos llama Chusma. Bueno, nosotros le hemos considerado siempre con absoluto respeto y con una persona dotada de una... pues es inteligente y además es listo, que no es lo mismo. Me gustaría preguntarle por el CNI, porque en el libro apunta que cuando el caso Tandem cambia de juez instructor y llega García Castellón, le da al CNI el encargo de desencriptar el material intervenido, y Villarejo siempre ha sostenido que el inicio de su causa sale del CNI porque dice que fueron ellos quienes se entregaron esa documentación sobre los negocios turbios en Guinea. ¿Usted qué papel cree que jugó el CNI? No lo sé. No lo sé. No puedo afirmar que estuviera porque no lo puedo demostrar, y no puedo negárselo porque tampoco tengo motivos para hacerlo. Tampoco sé si el señor Villarejo tiene razón en lo que dice. No, o sea, no es que no lo sé. A mí me llama el fiscal jefe de anticorrupción a una reunión en la que aparece un señor que es verdad que luego aparece en una entrevista poco tiempo después diciendo que es un exespía. Que fíjese, yo ni siquiera sé ni el nombre de él, y también lo explico en el libro. Yo en aquel día no sé ni cómo se llama ese señor, ni de parte de quién es el empresario por el cual viene a aportar documentos, si viene con un miembro de la Guardia Civil. Hasta ahí llegué yo, que el asunto era rarísimo, pero que interviniera el CNI, lo que le puedo asegurar es que nosotros no tuvimos contacto con el CNI, y sí que era una de las estrategias que sobrevolaba sobre todo el caso, culpar al CNI, porque eso lo ha dicho él expresamente, de todos sus males, y en eso nos consideraba a nosotros como ejecutores de esa estrategia del CNI, diciendo que solamente aportábamos lo que queríamos, que ocultábamos otras cosas, y desde luego lo que no puede negar es que nosotros desde el primer día, ya no solamente desde que le interrogamos el 5 de noviembre del 17, sino la siguiente declaración, que fue muy importante, el 12 de enero del 18, ya le dijimos, denos las claves. Dénoslo para abrirlo todo. Nosotros no somos sospechosos de que no queramos abrir e investigar todo lo que sea delictivo. Y no quiso nunca. Con lo cual, pero en cada ocasión en la que teníamos nos decía lo mismo, y nosotros siempre, como fiscales, nuestra obligación era ejercer las acciones penales y civiles que correspondieran. Yeah. Aquel material que fuera privado o fuera reservado, porque tenía abrir una pieza separada y comunicarlo al juez, abrir la pieza y que fuera reservado para nadie más, porque nadie más tiene por qué enterarse de las intimidades de nadie, si no eran delictivas. Y por otro lado, lo que podía ocurrir en algunas ocasiones, que eran secretos de Estado o secretos oficiales, hacíamos exactamente lo mismo. Se daba cuenta al juez, se abría una pieza separada y nadie tenía por qué enterarse. Pero de todo lo que fuera de naturaleza delictiva, los fiscales teníamos el compromiso de que fuera conocido. Por eso, la teoría de él, pues no sé si él tiene más información o era una estrategia de defensa, pero desde luego yo no se la puedo corroborar. Se ha visto todo lo que se tenía que ver de lo que Villarejo tiene. ¿Ya ha gastado todos sus petardos o puede haber más? Me lo pregunta, es que la pregunta puede interpretarse de dos formas. La primera es si se ha visto todo lo que hay que ver, porque incautamos muchísimo material que desde luego no ha salido.
Y en segundo lugar, lo que él tenga, pues se supone que él lo que ha dejado grabado es que tiene copias de todo. Y lo que es una evidencia es que ha salido publicaciones de material que o no estaba en el sumario, por lo menos yo hablo cuando yo estaba, o que no estaba en el sumario, o que estaba encriptado y no pudimos acceder a ello, porque ese es uno de los grandes secretos que yo lo explico en el libro. Durante mucho tiempo se jugó con esa estrategia de filtrar cosas desde fuera para atacar el procedimiento y decir que éramos los fiscales, pero ese material no estaba. Por ejemplo, usted recuerda la conocida comida del Riancho, sí, que aparece un digital nuevo de la nada y lo empieza a difundir mucho material. Hasta hoy se está difundiendo material que yo no sé si los investigadores tendrán en el sumario o no. Pero aquella comida del Riancho nunca estuvo en el sumario mientras yo estuve en el procedimiento Tándem. Nunca. Por lo menos no pudimos acceder. Y eso salió en septiembre del 18. No sé si recuerda que también entre noviembre y diciembre salieron otras conversaciones de Villarejo en la sede del Partido Popular con María Dolores de Cospedal y con el marido. Las de la libretita. No, yo creo que lo de la libretita lo he oído yo como oyente. Yo creo que se salieron después conmigo fuera ya de la Fiscalía Anticorrupción. Creo recordar. Pero allí era una reunión en la que le decían una serie de cosas. Eso tampoco lo encontramos nunca en el sumario. Entonces, esa estrategia que era diabólica y que es una de las cosas que yo explico, decir, miren, esto era lo que pasaba. Nos volvían locos porque a las 6 de la mañana teníamos que mirar los digitales para ver qué escándalo se publicaba para darle cuenta al jefe. ¿Quién les volvía locos? Pues la persona que atacara el procedimiento desde fuera. ¿Y era? Pues el que tuviera acceso al material. ¿Y era? No lo sé, hombre. ¿Y sospecha? Vamos a ver, una grabación que todo pinta que la hace José Manuel Villarejo en el año 2009, ¿vale? Y que se publican en septiembre del año 2018 en una comida que está celebrando una medalla con una serie de mandos policiales con Dolores Delgado y con Baltasar Garzón, y que se difunde justo los días posteriores a que ellos negaran relaciones con él. Nosotros interpretamos en aquel momento, yo no sé si eso ha evolucionado, pero nosotros en aquel momento interpretamos que no solamente lo podía haber grabado él, sino que solamente podía partir de él directamente o con su consentimiento, porque nos parecía, porque esto viene, se lo explico mejor a todos los oyentes. La semana anterior se publican unas informaciones de la presunta participación de Dolores Delgado y de Baltasar Garzón en una pieza concreta. Ellos lo niegan todo. Y ellos lo niegan todo. Y nosotros defendimos que podían no haber intervenido en el procedimiento, porque eso está en el sumario, ¿no? Pero ellos lo niegan. En ese momento ya se nos ataca a nosotros como supuestos filtradores, ¿vale? Ustedes nunca filtraron y lo dejo constancia en el libro, ¿no? Nosotros no. Nunca es que filtraron nada para defenderse. Nunca. ¿Para defendernos de qué? Pero ¿cómo? No le entiendo el por qué teníamos que filtrar nosotros para defendernos de algo. Que estuvieran ustedes filtrando cuestiones para decir nosotros también podemos filtrar cosas. No. Además, en aquel momento, lo único que se filtraba en septiembre del año 2018, lo único que se había filtrado era las grabaciones de Corina, del 11 de julio. Que es otra de las casualidades que yo dejo constancia en el libro, que es el día que se detiene Enrique García Castaño. No es un día cualquiera. Justo ese día, qué casualidad, se publican las grabaciones de Corina y de Villarejo en Londres. En las que Corina contaba que actuaba casi como testaferro. Sí, bueno, lo que fuera, pero bueno, es la primera llamada de lo que nosotros sí sabíamos a nivel interno que podía pasar, que eran amenazas constantes de revelar material explosivo. Luego resulta que en septiembre del 2018 no se filtra, sino que se cuentan una serie de noticias de una pieza que estaba secreta, es decir, sumario, no grabaciones, sino sumario de esa pieza concreta. Nosotros tuvimos entrevistas con compañeros o compañeras suyos desmintiendo la información y dijimos que la información era incorrecta y que si se publicaba iba a hacer daño a la investigación y daño a esas personas de las que se hablaba, que eran en cualquier caso concreto Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Da igual, no nos hicieron caso. Una periodista cuyo nombre no vamos a dar aquí, pero que ella sostenía que tenía información muy buena, de muy buen origen. Sí, bueno, no, decía que era la mejor fuente. Es decir, nos dijo, mi fuente es la mejor y que si no es el fiscal solo puede ser. Bueno, es que nosotros le dijimos, los fiscales te lo estamos desmintiendo y creemos que los fiscales somos los que no sabemos el caso. Pues es que mi fuente es mejor. Pues ya, nosotros pudimos demostrar
quién era la fuente. Pero es una cuestión que yo, desde luego, no voy a decir, pero lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo no solamente los fiscales, sino el fiscal jefe de anticorrupción y la fiscal general del Estado de entonces, María José Segarra. Lo tenemos clarísimo, no, cristalino. Y justo cuando se publica eso, que ya nos empiezan a imputar la responsabilidad a nosotros, sale en las grabaciones de Riancho que nosotros entendimos como un mensaje de decir, no neguéis relaciones conmigo. Un mensaje de Villarejo a Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Nosotros lo interpretamos así. Nos podemos equivocar, pero nosotros lo interpretamos así. Hasta el punto que luego, 2 años después, cuando le registramos la celda, a mí me dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Todavía no te han echado? ¿Qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola? Yo le interpreté, como le decía al principio de la entrevista, al revés. Yo dije, ¿qué acojonada no? Yo lo pensé para mí, digo, si al revés, si nosotros hemos defendido, y además lo he hecho yo personalmente como fiscal en los interrogatorios de esa pieza, diciendo que podía ser un señuelo para obtener más dinero o no, pero podía ser un señuelo para obtener más capacidad de influencia y hacer aparentarse más, ¿no? Que fueran amigos, es obvio que lo eran, pero otra cosa es que intervinieran en sus negocios. Pero cuando me dice eso, lo que yo pienso es, yo no, pero a lo mejor el que la tiene cojonada eres tú. Porque tú eres el que difunde audios de ellos, nosotros no. Y Villarejo tenía la capacidad desde prisión de organizar esa filtración de audios, noticias y demás para ir erosionando la causa desde fuera, cuando él estaba en la cárcel. Bueno, el 23 de octubre de 2020 vamos a registrar su celda a buscar documentación, imagínese. Con eso yo creo que le respondo. ¿Dejó planificada esa publicación de materiales? No, yo no me puedo meter en la mente de él. Lo que sí le puedo decir es que difunde un material directamente vinculado a lo que se ha publicado la semana anterior, que solamente tenía él o podía controlar controlarlo él. O sea, los fiscales no lo teníamos. Los fiscales podíamos demostrar que la difusión de información del sumario, ¿de quién era? Y usted tiene una teoría. Y segundo, las de después, las de en septiembre y octubre a noviembre, ya le digo, ese material no se encontró hasta... Y después de que yo no trabajara ya en anticorrupción, han seguido publicándose cosas como, por ejemplo, lo del papelito que ha dicho... No, lo del papelito de la libretita. Eso, sí. Y más cosas. Se han publicado más audios con Baltasar Garzón que yo no había visto cuando estaba trabajando en el procedimiento. Usted recibió amenazas graves. Sí. Bueno, graves si me prolongaron si se puede calificar como grave por el hecho de que me mantuvieron la escolta más tiempo fuera de anticorrupción que el tiempo que estuve allí, pues sí. Graves de que te vamos a hacer algo, no, era más genérico, pero sí que tenían mala... Al principio empezaron de forma más pintoresca y luego ya fueron teniendo más mala pinta, sobre todo porque me iba pasando lo que me iban diciendo, que también las explico, las 5 cartas de amenaza las explico en el libro. ¿A quién atribuye esas amenazas? Pues no lo puedo hacer directamente tampoco a nadie. En el libro, una serie de datos, sobre todo porque se hace referencia a una cosa que se llama expediente Royuela. Yo eso, desde luego, no puse ninguna denuncia porque no iba a ningún sitio y lo que iba a conseguir era, pues, estar en los corrillos de los chascarrillos de los juzgados, de la fiscalía y no quise. Le dimos cuenta al servicio de protección y ya está. Y en aquel momento lo vinculé con grupos de extrema derecha porque es obvio que el contenido de las cartas eran de eso, porque lo recuerdo que a nosotros nos ponían de podemitas en un momento de mucha tensión en el año 2020 con la pandemia, y si la sociedad la tenemos polarizada en aquel momento, además con el drama de la pandemia, ¿no? Pero luego, al ir recopilando información, qué casualidad que surge una asociación que se vende como adalid de la lucha contra la corrupción y que va cobrando dinero para poder hacer ese trabajo, que es una asociación que se llama ACODA, dirigida por el magistrado Fernando Presencia, que está actualmente en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional, precisamente porque supuestamente, tal y como rezan las resoluciones de la Audiencia Nacional, utilizaban esa asociación para captar dinero de forma fraudulenta
en la lucha contra la corrupción. Y dos de las personas que están en prisión con Fernando Presencia son los Royuela, padre e hijo. Y entonces a mí me llamó mucho la atención ver que en una de las cartas se hablaba del expediente Royuela. Y lo vinculé con la última denuncia que me ponen a mí antes de la decisión del Consejo Fiscal en la que me dejan sin plaza. Yo tenía unas diligencias de investigación cerradas 2 veces por quienes me investigaban, antes de llegar a ese concurso al que yo opté a obtener una plaza fija, todavía no sé por qué. El Consejo Fiscal, el Consejo Fiscal es la que usted en anticorrupción estaba sin una plaza fija. Sí, nosotros llevamos 4 años, sí. Yo llevaba 4 años y medio en comisión de servicios y entonces salen las plazas, se convocan las plazas, que también tengo que decir que las plazas estaban creadas hace mucho tiempo antes. María José Segarra no las convocó porque hubo muchos periodos electorales en el año 2019 y estaba en funciones, pero cuando llega Dolores Delgado y es fiscal general, las convoca y las convoca en el peor momento para nosotros. Entonces, en ese momento surge la denuncia de Vox contra mí, surge la investigación contra mí, los fiscales de Madrid la archivan 2 veces, pero la Fiscalía General, dirigida por ella y con Álvaro García, impiden el cierre de eso. Y utilizan una última denuncia que pone esta asociación de ACODAP y Fernando Presencia el día anterior para atribuirme otro supuesto hecho delictivo en nombre de una periodista que viene de Canarias y que me pone 18 denuncias a mí para echarme de allí y que una vez que me echan de allí desaparece de los medios de comunicación. Y que yo explico en el libro de dónde puede venir, cuál es su finalidad, cuál es su objetivo y cuál es su misión, ¿no? Por eso también explico que se aprovecha esa última denuncia para alargar todavía más la investigación contra mí, porque Dolores Delgado lo dice expresamente en una entrevista a sus compañeros del País del 1 de noviembre del año 2020, vamos. Lo dice así, que todavía hay cosas por hacer cuando no había nada más por hacer. Juntaron aquella otra cosa que fue una bravata más que nunca se investigó porque no tenía el menor peso y curiosamente es que fueron los mismos que luego empezaron a lanzar bulos contra muchas autoridades del país, magistrado del Tribunal Supremo, José Luis Rodríguez Zapatero y la propia Dolores Delgado, y que ha dado lugar a que estén en prisión hoy por lanzar esos bulos. Entonces yo en el libro explico, vaya, qué curioso que cuando nos denuncian a Miguel Serrano y a mí por filtrarles secretos a Podemos, solamente se me persigue a mí, y qué mala suerte tengo también que cuando se nos calumnia a un montón de autoridades y funcionarios del Estado, se investigan los que hacen contra todo menos contra mí, porque no es una cuestión solamente de autoridades, hay algún magistrado de mi misma categoría profesional que también es parte del procedimiento como víctima, pero a mí no me dejaron. Debe ser uno de los pocos españoles que se atreven a escribir un libro rajando lo más grande de sus jefes. No rajo de mis jefes. Raja de su jefe actual, el fiscal general del Estado. No, pero no es rajar, es que le podría decir, soy el único fiscal, lo que pasa que no tiene ningún mérito eso, porque soy el que lo ha vivido y el que lo ha sufrido, que soy un fiscal, no el único, ni él, sino que soy un fiscal que se atreve a publicar lo que le han hecho los 2 últimos fiscales generales del Estado. No es especial mérito mío, la digo porque no solamente lo he sufrido yo, sino que yo tenía la información. Pero en segundo lugar, es que soy eso, es que soy fiscal. Y si veo no solamente ilegalidades, sino que incluso podrían llegar a ser algo más que ilícitos administrativos, yo podía o callarlo o revelarlo. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea lo que nos manda es comunicar y alertar de acciones corruptas y nos lo manda a todos los ciudadanos, imagínese, si soy fiscal, la obligación que tengo de informar de todas esas ilegalidades o comportamientos antiéticos, porque para que haya corrupción la Unión Europea no exige que haya un delito, sino que haya una infracción de los códigos éticos, tanto en el ámbito público como en el privado. Bien, yo revelo que hay comportamientos antiéticos dentro de mi institución. Y se lo digo a mi institución, se lo digo a la Asociación de Fiscales, se lo digo al Consejo Fiscal, se lo digo a la Fiscalía General. Como no va a ninguna parte, hago lo segundo que me manda la Unión Europea, que es acudir a los tribunales. ¿Y qué me ocurre en los tribunales? Que sin perjuicio de lo que se resuelvan los procedimientos, porque los procedimientos y más los contenciosos tienen muchos formalismos,
La verdad es una que fue el cúmulo de irregularidades y de trampas, entre comillas, que me hacen cuando me investigan a mí, ¿no? Y todas las dilaciones que se producen para dejarme a mí manchado y digamos, justificar la coartada de echarme la anticorrupción. Cuando yo estoy litigando y no me dan en mi propia casa la documentación imprescindible para poder defenderme, claro, los procedimientos judiciales tienen plazos y entonces al final se me va pasando los tiempos porque yo no puedo defenderme de lo que me han hecho, porque los que tienen el control de los papeles son ellos. Es tan sencillo como hacer lo que están haciendo ahora, que es, miren, pues es que a lo mejor no hay para más cosas. Y digo, entonces, cuando al final, a nivel interno, no se llega a ninguna parte, a nivel judicial no me dejan defenderme. Le pongo un ejemplo, mire. El señor Luis Navajas, que era el teniente fiscal del Tribunal Supremo en aquel momento, que era una de las personas que tenía que votar en el Consejo Fiscal para ver si a usted le daban la plaza o no. Pues según el acta del Consejo Fiscal está en párrafos en blanco. Imagínese usted que el guión para la entrevista se lo dan en un folio, pero le dan partes en blanco. Y usted dice, ¿y esto por qué está en blanco? Porque no queremos que lo sepas. Ese es el acta que me dan a mí. Y entonces yo como administrado digo, bueno, ¿y este señor por qué no está en el Consejo Fiscal que tenía que deliberar y votar por mi plaza? Bueno, pues a día de hoy no me dicen por qué el señor Luis Navajas, como miembro de un Consejo Fiscal en un concurso público al que acudí con todas mis expectativas y con toda la legitimidad, pues no me dicen por qué no estuvo. ¿Y a él se lo ha preguntado? No, yo con Luis Navajas se jubiló. Yo no se lo he preguntado, pero se lo preguntó una periodista, se lo preguntó Irene Dorta en el periódico La Razón, y a ella sí que le contestó. Y a ella sí que le contestó. Y le dijo que me habría votado, pero que le dijeron que tenía que salirse de la votación. ¿Qué consecuencia tiene eso, Aymar? Pues mire, la razón que dio Dolores Delgado para no proponerme fue que no obtuve ningún voto. Qué casualidad que Luis Navajas, después de aquellas declaraciones tan duras que hizo contra mí, luego se retractó públicamente con una carta, reconoció que se había dejado llevar por maledicencias y que creyó noticias que después supo que eran falsas, pero después de hacer esas manifestaciones, evidentemente, pues algo pasó para que no le dejaran votar. Y eso es lo que yo quiero saber. El voto del señor Navajas habría sido 1. Bueno, sí, pero ya sí. Quiere decir, pero si nadie más le votó. Si yo puedo tener 11 votos y que no me vote el fiscal general del Estado, si es que no necesitaban esto. Pero entonces ya la estrategia del cero no le vale. Y a lo que iba después. Si internamente mi reclamación no va a ninguna parte y a los judiciales, a la vía judicial tampoco me dejan, la única vía que me queda es revelar públicamente para qué. Pero no para hacer ni un traje ni atacar a nadie, sino para defenderme y por dos cosas. Primero, para que todo el mundo sepa la verdad. Y segundo, muy importante, para que no le pase a nadie más. Para que no le pase a los fiscales ni a ningún otro ciudadano, porque se ha cambiado la normativa para que esto pueda volverle a ocurrir a cualquier compañero. ¿Le han dicho algo desde la Fiscalía General del Estado? ¿Han leído el libro? ¿Le consta? No me consta nada, pero estoy convencido de que no solamente lo han leído, sino que escuchan todas mis entrevistas. ¿Esta también, cree? Seguro. Cuénteme eso de que usted era el fosforito y su compañero Miguel Serrano era el tractor diésel. Pero eso lo decía él. Eso se lo puede contestar él. Creo que le sé interpretar. Yo creo que parte de el éxito, entre comillas, del avance, bueno, yo creo que la Audiencia Nacional ha validado todo el trabajo de la policía, de la Fiscalía y del juez de instrucción en la primera sentencia, aunque no sea firme, lo ha validado. En un trabajo extraordinariamente complicado, créame, y hecho en un tiempo récord. Estamos acostumbrados a que las causas penales se eternicen, y este, que es un asunto inmenso, en 2 años teníamos 3 acusaciones hechas y todo el material intervenido ordenado y a disposición de las partes. Creo que el éxito, entre comillas, de haber llegado hasta allí fue la sintonía que encontramos la unidad policial y los fiscales. Y parte de ese éxito, que fue el de llegar allí, y a día de hoy, pues mire, se han dictado sentencia condenatoria en las 3 piezas que llevamos a juicio, en otros casos, en unos delitos sí, en otros no, pero ahí condenan los 3 y todo el trabajo se validó, era porque éramos no incompatibles, pero sí bastante antagónicos. Éramos absolutamente compatibles y quizá por el hecho de ser tan antagónicos nos llevábamos tan bien y congeniábamos. Eso en las pelis siempre funciona así, en los investigadores bueno, siempre esto hay uno de un perfil. No sé si tiene parte de peli, pero esto, en fin, era un trabajo
muy delicado que solamente se puede llevar adelante si las diferencias se ponen en común, si se habla, si se dialoga mucho, si se piensa mucho juntos. Yo con Miguel he aprendido extraordinariamente, pero ya no solamente derecho procesal, sino he aprendido muchas cosas. Y yo cuento anécdotas en el libro de cuando él me dice, todo lo hacía con metáforas, ¿no? Cuando él, por ejemplo, contestando a su pregunta del fosforito y del tractor, me decía, Ignacio, que se va a abrir la línea de pase, como me decía, haz un Iniesta, ¿no? Y párate un segundo que se va a abrir la línea de pase. Él no es que fuera más reflexivo, sino que se pensaban más las cosas porque tenía más factores en la cabeza que yo, ¿vale? Uh-huh. Yo también reflexionaba mucho las cosas, pero tomaba decisiones más deprisa, que sirvieron en unas ocasiones utilizábamos y nos servíamos del ritmo lento de Miguel, pero también le tengo que decir que hubo otras veces que algunos de los impulsos importantes que se produjeron fueron por tomar decisiones en el momento que había que tomarlas. ¿El caso Tándem es el caso de su vida? Hombre, teniendo en cuenta lo que ha condicionado mi vida personal, ya le tengo que decir que sí, porque ha condicionado mi salud, mi forma de ser durante mucho tiempo. Esto absorbía. Era el nivel de gravedad y el nivel de responsabilidad que asumimos fue total. Nos ocupaba todas las horas del año, durante años, entonces nos fuimos desgastando. Es el caso de mi vida porque fue el que más me condicionó la existencia y la de los que me rodean, que es lo más importante del mundo. Pero podríamos darle otros calificativos, pero no es el asunto ni más entrañable. Ha sido un asunto trepidante, ha sido un asunto muy divertido en muchas fases, ha sido un asunto en el que he aprendido muchísimo de muchos ámbitos, del judicial, del político, del empresarial, del periodístico, del de la abogacía, de muchos. Me ha permitido estar en muchos sitios con una posición privilegiada, pero ahora tengo la fortuna de hacer algo que me gusta mucho más. Para mí el caso de mi vida es cada juicio por un homicidio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que lo único que le queda a un viudo, a una viuda o a un huérfano es tener un poquito de consuelo de que, bueno, ya no puede haber nadie que les devuelva al familiar, pero... Y el libro lo termino así. El libro lo termino precisamente así. Esos son los casos de mi vida, porque son los casos de la vida, de lo realmente importante. Ignacio Estampa, El complot, la verdad del caso del fiscal Estampa. Muchísimas gracias por venir a Hora 25. Ha sido un honor, muchas gracias a ustedes.